Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición es estar en este lugar. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia y su fidelidad. Y en esta noche, hermanos, queremos compartir con ustedes un tema de mucha bendición, la importancia del pastor en el mundo. Y habíamos leído en el libro de San Juan, en el capítulo 10 y en el versículo número 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu grande bendición. Gracias por cada uno de aquellos que se han congregado a través de este medio. Sabemos que tu palabra es bendita. Lo que queremos, Señor, es que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude para que podamos, Señor, traer esta palabra y que sea de buen provecho. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, necesitamos saber qué es un pastor. Y de acuerdo, hermanos, a la definición que muy posiblemente cada uno de nosotros tengamos, la definición más común, la que hallamos nosotros en el diccionario, es aquella persona que guarda y apacienta el rebaño. Apacentar es un sinónimo de cuidar. Así que todo lo relacionado al cuidado del rebaño es lo que hace el pastor. También, hermanos, encontramos en los evangelios un atributo muy importante a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Pero también, hermanos, hay que comprender de que el pastorado no es algo que nosotros lo encontremos solamente en el Nuevo Testamento. Dios mismo, en su plan divino, desde antes, él había puesto, de acuerdo a Jeremías 3:15, dice, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que el pastorado no es un trabajo que es sencillo, no es un trabajo fácil, todo lo contrario, requiere muchas cosas para que nosotros podamos estar al cargo de una obra delante del Señor. No podemos, hermanos, omitir que el Salmo 23 es por excelencia el salmo posiblemente mayor conocido en toda la Biblia. Y esta noche yo me atrevería a decir de que algunos de ustedes, o quizás todos, pueden recitar de memoria el Salmo 23. Y es que desde el mismo momento en que nosotros ponemos ojos en este salmo, nos llena de inmensa bendición. Y lo hemos dicho, lo hemos leído, lo hemos recitado tantas veces. Pero yo creo, hermanos, que cada vez que el Señor abre su palabra y nos enseña, pienso que Él trae un renuevo diferente. Él siempre está añadiendo. Él dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que yo sé que ha escuchado mucho del Salmo 23, pero yo sé que va a escuchar algunas cosas que quizás no las ha contemplado antes. Y esto, hermanos, es lo que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, dice, Jehová es mi pastor. El Salmo 23, aun siendo como el salmo más conocido en la Biblia, habla, hermanos, en primer lugar de una pertenencia. Si el Señor o si Jehová es mi pastor, entonces yo vengo a ser su ovejita. Llegamos a formar parte del rebaño cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro amado y suficiente Salvador personal. Es ahí donde nosotros nos volvemos esas ovejitas, nos volvemos esos hijos delante de Dios. Por eso debe existir una relación, en primer lugar, para que nosotros podamos establecer de que Jehová es mi pastor.
Segundo lugar, dice que si Él es mi pastor, nada entonces me va a faltar. En la Biblia tenemos infinidad de citas que hablan acerca del cuidado de Dios para con nosotros. En primer lugar dice, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestra capacidad, no conforme a lo que nosotros podamos quizás obtener, no, conforme a las riquezas de Dios. Y cuando pienso en parte de este versículo que dice, nada me faltará, podemos decir, hermanos, de que yo no me puedo imaginar una ovejita en el aprisco, ahí donde son guardadas, pensando, ¿qué comeré mañana? ¿A dónde iré yo el día de mañana? ¿Dónde me irá a llevar mi pastor? ¿Sabe? Esa misma seguridad que tienen sus ovejas hacia el pastor debiese ser la seguridad de que nosotros como ovejas debemos de tener para con nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles. Le dijo, mirad las aves del cielo, que no ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces podemos descansar, hermanos, en el hecho de que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe? Los pastos hablan acerca de la palabra de Dios. Y de acuerdo a donde el pastor las lleva, ellas así son alimentadas. Las ovejas en lo natural necesitan un alimento de acuerdo a su edad, porque no todas las ovejas, a pesar de que nosotros podamos creer de que comen de lo mismo, hay unas que comen algo diferente porque su necesidad en ese momento es diferente. Sabemos que la oveja es un animal herbívoro. Y dicho esto, hermanos, significa que cuando ella come, así como las vacas, su estómago está dividido en cuatro partes y ella come a prisa, pero tiene que recostarse para poder empezar a procesar ese alimento que ya comió. De la misma forma, hermanos, nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor, es necesario que cuando lleguemos a la casa, en el caso del día que usted se congrega, o en este caso cuando acaba la reunión en este día, usted pueda empezar a pensar y el Espíritu Santo va a empezar a revelar en usted esas áreas en las que usted necesita visitarse. ¿Para qué? Para que pueda alimentarse. El apóstol Pablo les decía, os di a beber leche y no viandas porque no eras capaces, ni lo sois todavía. En otras palabras, hermanos, el alimento espiritual, aun siendo bueno, es necesario que nosotros lo asimilemos de acuerdo a nuestra madurez espiritual. Y decía David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Después que ella había comido, era necesario que ella descansara para que ese proceso de la digestión pudiera tener efecto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja en lo natural debe de consumir por lo menos de 2 a 4 litros de agua. Esto lo tiene que hacer diariamente para poder mantener el balance para aquellas que dan la leche, para aquellas que quizás están esperando o para aquellas que necesitan sencillamente el agua como un sustento natural. Pero la oveja, hermanos, es un animal que es bien asustadizo. Entonces, necesita estar en aguas tranquilas para que ella pueda beber lo suficiente y no asustarse. Jesús se lo dijo a aquella mujer que si ella tomaba de esa agua que él le iba a dar,
nunca iba a tener sed. Nosotros también necesitamos tener esa sed espiritual. Cuando Jesús estaba allá en la cruz, Él dijo, tengo sed. Él tiene sed de que el pueblo de Dios se levante verdaderamente en ese compromiso. Él tiene sed de que cada uno de nosotros como ovejas nos podamos alimentar. ¿Para qué, hermanos? Para que estemos saludables, para que estemos fuertes. Y luego dice, confortará mi alma. Cuando hablamos de confortar, esa es una palabra que trae en nosotros un entendimiento de paz, confortar mi alma. ¿Sabe? Muchas veces cuando la ovejita se lastima, dice que se queda patas para arriba. O quizás cuando ha comido algo que no le cayó bien, se queda la ovejita con patas para arriba. Y sabe, el pastor tiene que llegar y confortarla. Tiene que sobarle su panza hasta que por fin la oveja se puede poner de pie. Este es un tipo, hermanos, de que nosotros como seres humanos vamos a tener dificultades. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted y yo estemos pasando en ese momento terrible, es necesario buscar ese consuelo de parte de nuestro Señor. Y Él, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de un canto, a través de la palabra de nuestros pastores, a través quizás de la palabra sabia de algún anciano, de algún hermano, Él va a traer ese consuelo a nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La oveja tiene, hermanos, una visión corta. Y dicen los expertos que solamente puede enfocarse hacia el frente, no puede enfocarse hacia los lados. Y no solamente tiene una vista corta, dice que también no tiene un sentido natural en cuanto a su ubicación. Es decir, se puede perder muy fácilmente. Por eso Isaías decía, como ovejas nos descarriamos. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. En el ser humano, nosotros sin la dirección de nuestro Señor Jesús, nos podemos descarriar. Y Él nos quiere llevar por esas sendas de justicia. Está hablando por esos caminos que usted y yo, aunque muchas veces vayan contrarios a lo que el mundo nos quiere ofrecer, es lo que Él desea hacer con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer. Y Él lo hace por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, este versículo es muy importante, hermanos, que usted lo tome muy en cuenta. Los pastores, por lo general, llevan muy temprano a las ovejas a las praderas y a las montañas. Pero en muchas ocasiones, muchas veces por el cambio de clima o quizás por el cambio en cuanto a la estación, hay momentos en que ellos tienen que bajar nuevamente por esas praderas y tienen que pasar por el valle. Lamentablemente, en ese instante ya el valle se está haciendo oscuro. Y es aquí cuando salen los lobos, cuando salen los osos, cuando salen todo tipo de bestias para atacar. Y no solamente eso, aún los mismos ladrones tratan de robarse a las ovejas. Y este es el valle de sombra de muerte. La palabra de Dios nos enseña en esta noche que usted y yo muchas veces vamos a andar en este valle de sombra. No quizás porque nosotros lo hayamos querido, sencillamente porque nos ha tocado pasar por ese valle. Y Él quiere que usted y yo tengamos la certeza de que aunque estemos en ese valle, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor, hermanos, nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque parezca la noche más terrible en su vida,
Aunque parezca que ese problema no tiene solución, el Señor nos está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En muchas ocasiones, el pastor puede tener su vara y su cayado en un mismo palo, o a veces puede usar dos, puede usar una vara y puede usar el cayado. El cayado es aquel elemento que tiene una especie de U, y esto, hermanos, lo utilizan los pastores para poder rescatar a una oveja, para poder jalarla, para poder ayudarla. Todo esto infunde aliento. Pero también el lado de abajo puede convertirse en vara, o sencillamente otro palo puede convertirse en vara. Los pastores, conocedores de los peligros a los que se enfrentan las ovejas, en muchas ocasiones dice que les amarran huesos o inclusive clavos y lo ponen como una punta por si se acerca un lobo o por si se acerca, digamos, un oso, un león. En aquel entonces todo esto pasaba. Recuérdese que el mismo David decía, si fuese oso, si fuese león, dice, yo me enfrentaba contra ellos y salvaba a las ovejas. Él sabía de lo que estaba hablando. Y en este caso, el Señor nos está diciendo, mira, muchas veces yo contigo voy a utilizar la vara. Alguno podrá decir, ay, qué cruel. No, la vara trae corrección. En muchas ocasiones también a la oveja se le golpea en la pata para que no se salga del carril, para que no se vaya a un barranco. Pero también el cayado le ayuda a la ovejita a volver a integrarse al redil. De esto hablaba el salmista. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el versículo 5. ¿Sabe? Tenemos muchos ejemplos que aclaran este texto. El decir adereza mesa significa que Dios sirve la mesa en presencia de nuestros enemigos. Podríamos hablar de Daniel, podríamos hablar de José, podríamos hablar de Mardoqueo. Y me gustaría traer el ejemplo de Mardoqueo para que usted comprenda exactamente lo que el Señor nos trata de decir en esta noche. Dice en aquel entonces de que el rey Asuero era el rey en ese entonces y que Amán, que era uno de sus servidores, tramaba destruir al pueblo judío. Y cuando él vio que Mardoqueo, que era judío, no se arrodillaba delante de él, dice que él se llenó de ira, se llenó de envidia, porque él quería ser adorado. Mas, sin embargo, Mardoqueo solamente adoraba al Dios verdadero. Y él maquinó no solamente hacer una horca para colgar a Mardoqueo, sino también que engañó al mismo rey Asuero para que firmara un decreto en el cual todos aquellos que fueran judíos fueran exterminados. Muchas ocasiones nosotros vemos cómo el enemigo se levanta y decimos nosotros, pero ¿cómo es posible? Si yo estoy haciendo lo mejor, si yo estoy tratando de servir a Dios, si yo estoy haciendo todo aquello que el Señor me está pidiendo y yo estoy viviendo en esta situación. Mardoqueo, hermanos, tenía la fe y la confianza que Dios le iba a sacar adelante. Y dice de que esa noche, cuando todo esto sucedió, el rey no podía dormir, así que mandó traer el libro de la historia del país para que se leyeran los acontecimientos más importantes del reinado antes que él. Y dice que había un pasaje en el cual Mardoqueo asistió en un momento en el que iban a matar al rey. Y entonces el rey pregunta, ¿qué recompensa recibió Mardoqueo por esto? ¿Qué honor se le dio? Y los asistentes que leían le respondieron, no se ha hecho nada. Y en ese momento dice que entró Amán
en el patio exterior del palacio buscando al rey para convencerlo ¿de qué? De colgar a Mardoqueo. Y él le pregunta a Amán y le dice, ¿qué podría yo darle a un hombre para honrarlo? Y Amán pensó de inmediato que el rey pensaba en él. Así que no se quedó corto con todas las cosas que él creía que le iban a suceder a él. Él decía, bueno, Su Majestad, podría hacer lo siguiente. Ordene que alguien traiga su capa y también uno de sus caballos con un regalo elegante en la cabeza. Y después envía a su asistente más importante para que le ponga a ese hombre la capa de Su Majestad y lo pasee en su caballo por el centro de la ciudad. Y así el asistente irá anunciando, así trata el rey a quien él desea honrar. Mas, sin embargo, Dios ya había servido la mesa para Mardoqueo. Y sabe, nos dice la escritura, si usted tiene la oportunidad de leerlo en su casa, ahí en el libro de Esther tenemos la historia de que el rey se dio cuenta de los planes perversos de Amán. Y dice la escritura de que la misma horca que Amán mandó hacer para Mardoqueo fue la que utilizaron para colgar a Amán. Y que más adelante fue Mardoqueo el que se andaba paseando por todo el palacio, diciéndoles, así trata el rey a quien él desea honrar. No se dé por vencido. Hermanos, tenga fe, Dios puede cambiar cualquier situación, por muy oscura que sea, por muy lamentable que sea. Esos enemigos que ahora están ahí, un día no serán más, de acuerdo a su palabra. Unges mi cabeza con aceite. Esta es una expresión muy popular entre los pastores, sencillamente porque en el tiempo de calor dice que llegan las moscas y las moscas hacen de que literalmente las ovejas pierdan la cabeza. En otras palabras, por estar quitándose las moscas no pueden comer y en muchas ocasiones esa ovejita no come lo que debería y enflaca. Y lo que hace el pastor es tomar de su aceite y le echa otro tipo de especies y luego comienza a ungir la cabecita de la oveja. ¿Sabe para qué? Para que esas moscas y esos otros bichos no se acerquen más a la ovejita. Y entonces la ovejita pueda ¿qué? Comer tranquila. También lo utilizan para cuando dos ovejitas quieren pelearse y no se lastimen. El pastor unge sus cabecitas y cuando quizás hay ese encuentro, dice que solamente se asustan y cada quien se va por su lado. El aceite, hermanos, es un tipo del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos recibir, hermanos, constantemente ese aceite del Espíritu Santo para que esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza, esos ataques del enemigo, se vayan. Cuando usted viene a revestirse del Espíritu Santo, todo eso sencillamente se aleja. Gloria a Dios. Y por eso dice, mi copa está rebosando. Ciertamente es una ovejita feliz y contenta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ojo, dice que a usted lo van a seguir. Muchas personas viven constantemente tratando de seguir. No, aquí le dice, el bien y la misericordia le van a seguir a usted. Si usted es esa ovejita, ¿por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la promesa de que un día usted y yo, todo esto va a pasar y vamos a estar para siempre con él. Qué bendición, hermanos, podemos ver el pastorado en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Él se refiere a sí mismo como también se refiere a Moisés y a Aarón. En el Salmo 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño.
los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos a Cristo como nuestro buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros fuimos, hermanos, testigos a través de la Escritura como Cristo murió en la cruz para la remisión de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas eternas. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. El apóstol Pablo, hermanos, también hace referencia a Cristo cuando Él establece los ministerios en la iglesia. Si está apuntando, hermano, yo nomás le animo a que apunte la cita clave, no necesita apuntar todo el texto. Amén. Dice, y Él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesús, constituyó. La palabra constituir significa misión. ¿Es una misión o es también un encargo? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este fue lo que él estableció. ¿Con qué fin estableció estos ministerios? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar aquí no significa que no se vaya a equivocar. Significa que usted se acerca más a la medida de nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando. Ahora bien, vamos, hermanos, a ver la misión del pastor para su rebaño, como también vamos a ver la misión del rebaño para su pastor. Sin pastor no puede haber rebaño y sin rebaño no puede haber pastor. En primer lugar, vimos que es una comisión, es una misión, es un encargo. No es sencillamente el hecho de que a alguien se le ocurrió un día y haya dicho, bueno, yo quiero ser pastor y es todo. No, eso viene como un llamado en primer lugar. Vamos a ver las cosas o los oficios o la misión del pastor para su rebaño. En primer lugar, dice que pastorea. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando habla de obispos, es un tipo de el pastor. Amén. Si usted lee en su casa más adelante, ahí en Timoteo, el apóstol Pablo habla acerca de los requerimientos de este obispado. Él dice que si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su casa, dice, ¿cómo podrá cuidar de la grey de Dios? También hace referencia, hermanos, que no puede ser una persona un neófito. La palabra neófito significa una persona recién convertida. Una persona recién convertida no puede estar al frente de una grey. Recordemos que el mismo Señor Jesús tomó 3 años y medio para preparar a sus discípulos antes que ellos pudieran hacer todas las cosas que ellos hicieron después en cuanto al ministerio. Así que, hermanos, sin lugar a duda, no es una profesión que puedan ejercer todos, pues comienza con un llamado de parte de Dios y un compromiso sincero en cuanto al cuidado del rebaño. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús hablando con Pedro. También, hermanos, el pastor predica.
que prediques la palabra, dice Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy más que nunca debemos apoyar a nuestros pastores para que cumplan su ministerio como Dios se los ha encomendado. Vivimos, hermanos, en un mundo donde la sana doctrina ha dejado de ser la voz de Dios en algunas comunidades religiosas y en su lugar se han establecido corrientes filosóficas contrarias a la palabra de Dios, que dicen que ellos son los elegidos, mas sin embargo, hermanos, vemos que su doctrina es una doctrina falsa. Damos gracias a Dios por todos aquellos pastores que aún están comprometidos con Dios y con sus rebaños y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, la generación que se está levantando hoy, qué difícil la van a tener. ¿Sabe por qué? Porque si ellos verdaderamente no ponen su fundamento en la Biblia, se van a enredar en todas las corrientes que últimamente andan por ahí diciendo nosotros somos la verdad. El pastor también protege. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de David? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, ¿se quedaba él cruzado de brazos? No. Dice que salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. ¿Sabe? El pastor también en nuestros días protege al rebaño. Quizás no de ese león o ese oso literal, pero hermanos, la Biblia nos dice que el diablo, dice, viene como un león rugiente buscando a ver a quién devora. Y muchas de estas personas pueden acercarse a las ovejas. ¿Para qué? Para destruirlas, para matarlas. Vemos a los lobos y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de viejos, mas dentro son lobos rapaces. En otras palabras, no debemos solamente juzgar una apariencia externa. Necesitamos que el Señor nos ayude para que podamos ver lo que hay dentro del corazón. Enseña. El pastor también enseña, hermanos, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Yo felicito, hermanos, al Centro Cristiano por tener, hermanos, este instituto bíblico, todos aquellos que se están preparando para un día servirle al Señor, gloria a Dios por ellos, gloria a Dios porque hay predicación, gloria a Dios porque hay enseñanza, gloria a Dios porque existen todos estos elementos que un día también van a formar a estos futuros pastores. Prepara a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, formamos una parte de ese cuerpo en Cristo. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántas ovejas vemos que andan de iglesia en iglesia porque en aquella iglesia pasó algo y vienen acá porque aquí está pasando esto otro y van, como dicen, andan probando todo viento de doctrina, estratagema de hombres? Por eso, hermanos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño, hermanos, en un momento quiere una cosa, al rato le está pidiendo otra. El Señor quiere que nosotros crezcamos.
siguiendo la verdad en amor. ¿Para qué? En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Para qué? Para que reciba su crecimiento, para ir edificándose en amor. Así que, hermanos, la misión del pastor para su rebaño es una misión grande. También promueve la santidad. Dice Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué hermoso, hermanos, es cuando el pueblo de Dios, como ovejas, buscan de esa presencia bendita y divina de nuestro Señor. También une a sus ovejas. Jesús vino a unir dos pueblos. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el antiguo estaba el pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento estaba el pueblo gentil. Él no quería tener dos pueblos y Él los unió y los hizo uno. De igual forma, en muchas congregaciones, en muchas iglesias existen ciertos grupos. El Señor no quiere que hayan ciertos grupos. El Señor quiere que nomás haya un solo grupo, que haya una unidad. No quiere judíos y gentiles, no quiere los fulanitos y los menganitos. No, el Señor quiere un solo pueblo unido y el pastor también busca la unidad de sus ovejas. Hermanos, hemos aprendido la importancia del pastor en el mundo de lo que respecta a todas las cosas que él hace por ese rebaño. Pero también, hermanos, hay cosas que el rebaño necesita hacer para su pastor. En primer lugar, el rebaño escucha la voz del pastor. Había una vez un visitante que recorrió Siria y encontró 3 pastores de ovejas que daban agua a sus rebaños junto a un pozo. Las ovejas estaban todas mezcladas y un extraño podría pensar que se trataba de un solo rebaño. Poco después, uno de los pastores se levantó y llamó, Menea, Menea. Eso significa en árabe, ven conmigo. Inmediatamente unas 30 ovejas se separaron del grupo y siguieron a ese pastor, colina arriba. También el segundo pastor se apartó un poco y exclamó lo mismo, Menea, Menea, y continuó con su rebaño. ¿Sabe? Admirado el turista preguntó al pastor que quedaba ahí, ¿sus ovejas me seguirán si yo las llamo? Y él le dijo, el pastor, ¿por qué no prueba? Bueno, pero ¿qué si yo uso su capa y su cayado? ¿No cree que pensarían que vistiéndome como usted, ellas puedan pensar que soy usted? Y aquel pastor ofreció al hombre su capa, su cayado, y se apartó un poquito y observó con una sonrisa en los labios cómo aquel extraño llamaba Meneá, Meneá. Y todas las ovejas que estaban ahí, las que habían quedado, no le prestaron la más mínima atención. El pastor entonces le explicó, joven turista, ellas no siguen a ningún otro pastor que no sea yo. Solo una oveja enferma sigue a un extraño. ¿Sabe? Esa es una lección que nos habla a nosotros acerca de la relación entre la oveja y su pastor. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted está siguiendo la voz de Dios? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La obediencia, hermanos, es muy importante que exista de parte de la oveja hacia el pastor.
Hay incontables citas bíblicas que apoyan este versículo. ¿Por qué? Porque en muchas congregaciones también existen ciertas ovejitas ahí un poco rebeldes que no quieren acatar la voz del pastor. ¿Sabe? El pastor quiere lo mejor para su ovejita. ¿Por qué? Porque él un día va a dar cuenta. Un día el Señor le va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablaste de este tema? ¿Por qué no hablaste de aquí? ¿Por qué no hablaste de allá? Y si el pastor no corrige a sus ovejitas, entonces el Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con mi rebaño que yo te di? Permitir entonces que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Así que hermanos, cuando existe esa obediencia, existe amor, existe alegría, hay provecho. También, hermanos, otra misión del rebaño para el pastor es no despreciar el alimento espiritual. Malaquías 1:12 dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís la mesa del Señor es inmunda y su fruto su alimento despreciable. ¿Sabe? No es cuestión de lo que la oveja quiera escuchar. Es cuestión de lo que Dios le da al pastor que va a traer al pueblo. ¿Sabe? El pastor conoce a su ovejita y conoce su necesidad. Y aunque muchas veces hay muchos temas en la Biblia que no son muy bien recibidos en las congregaciones, no por eso no se van a dejar de dar. Se tienen que dar. ¿Por qué? Porque es imprescindible. Timoteo dice toda la escritura. Cierta vez unas personas me dijeron, no, es que a mí nomás me gustan ciertos libros. No, no, la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que es importante que lo hagamos. Una de las cosas importantísimas, hermanos, que muchas veces nosotros lo tomamos por ganado es el hecho de que no sustentamos espiritualmente a nuestros pastores. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe? Jesús mismo lo supo de primera mano cuando él dijo, y herirán al pastor y las ovejas se iban a desparcir. Hermanos, cuando un pastor cae, no solamente cae una sola persona, sino que cae una congregación, cae todo un rebaño. Y si le soy sincero, el más necesitado de oración en su iglesia es su pastor. ¿Sabe por qué? Porque él, hermanos, está llevando un ministerio tan grande, tan importante. Estamos hablando de las almas. Jesús mismo lo dijo, que vale más un alma que todo el oro del mundo. Así que cuando usted se acuerda de su pastor y usted hace una oración por él, y en ese momento el Espíritu Santo le dice, ora por esta persona, ora por tu pastor, hágalo, no se quede con ese deber de no hacerlo. También, hermanos, no solamente lo sustentan espiritualmente, pero también materialmente. Dice Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Qué tremendo. El Señor mismo dice, probadme ahora en esto. Muchas personas no creen en diezmar, no creen en bendecir, no creen en que el ministerio tiene que crecer. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Está escrito, hermanos, bíblicamente hablando. ¿No sabéis que los que ministran de las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Hermanos,
el pastorado es como cualquier otra profesión en cuanto a un salario, digamos, que necesita ser devengado. Por muchos años se creyó que el pastor, entre más pobre, era más espiritual, era más santo, era más acercado a Dios. Hermanos, eso está totalmente fuera de la realidad. El Señor, hermanos, quiere prosperar a esa grey siempre y cuando que todo lo que Él ha puesto en su palabra sea hecho. Así que, hermanos, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, yo hablaba con una congregación no hace mucho tiempo y les decía, hermanos, no quiero exhortarles, pero no puedo creer de que en 3 años ustedes no hayan podido darle unas vacaciones a sus pastores. No, hermano, es que él tiene que estar día y noche. Él tiene que estar al pie de la lucha. No, no, él también es un ser humano. Él también se cansa. Él también necesita apoyar y levantar a su familia. Él también tiene gastos. Así que, hermanos, necesitamos ser obedientes y sustentar materialmente a nuestros pastores. Y también, hermanos, por último, honrar a su pastor. Pagad todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Hermanos, Dios estableció este ministerio porque existe una necesidad verdadera en el pueblo de Dios y es deber de la congregación reconocer su labor. No solamente una vez al año, no solamente el día de su cumpleaños, no, cada vez que usted y yo, hermanos, sintamos de parte de Dios ser bendecidos a través de su ministerio, debemos nosotros honrarlos. ¿En cuántas ocasiones hemos sido guardados por la intercesión de nuestros pastores? ¿O nos hemos librado de un problema grande gracias a sus consejos? ¿O hemos sido visitados por una necesidad de enfermedad y el pastor ha orado por nosotros y el Señor nos ha bendecido? Entonces, hermanos, ¿por qué no? Cada vez que usted y yo tengamos la oportunidad de agradecer a nuestros pastores y a su familia, hagámoslo y reconozcamos ese ministerio tan hermoso. Para terminar, hermanos, quisiera decirles que ciertamente la Biblia habla acerca de la recompensa del pastor. No hace mucho tiempo escuché una historia verdadera sobre una pareja joven que decidió ir al seminario teológico, se prepararon para ser pastores, se graduaron y sintieron el llamado a ser misioneros. Así que se fueron al continente de África y ministraron ahí por muchos años. Pasaron los años y cuando llegaron a ser ancianos, decidieron regresar a Estados Unidos y pasar sus últimos años en compañía de los pocos familiares que aún les quedaban. Ellos venían en barco y iban a llegar a la ciudad de Nueva York y luego volarían hasta su destino final en un avión. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en el barco en el que ellos iban, también iba el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y cuando por fin llegaron al puerto, desembarcaron y de pronto se hizo una grande fiesta en honor al mandatario. Al ver la fiesta de cómo recibían al alcalde, el pastor se sintió un poco triste, pues se preguntaba, he servido en el ministerio por más de 50 años y al llegar a mi país no hay nadie que se alegre o nos reconozca nuestra labor de tantos años. ¿Sabe? Ya en casa el anciano pastor lloraba y su esposa lo trataba de consolar. Se hizo de noche y su esposa se fue a acostar. Y el anciano pastor se quedó orando, cuando de pronto, en la quietud de la calma, él sintió
como una mano tocaba su hombro y escuchó una voz que le decía, Hijo, no estés triste, porque aún no llegas a casa de tu padre. Aquella voz le recordó la promesa del galardón que le esperaba allá en el cielo. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sabe? Dios ha preparado diferentes coronas para todos aquellos que se esfuerzan, todos aquellos que son los ganadores de almas, que son los que ministran, que son los pastores, los que están a cargo de las congregaciones. Hay una corona incorruptible de gloria que un día el Señor nos va a poner. Hermanos, hemos hablado acerca de la importancia del pastor en el mundo. Y hoy más que nunca, este mundo necesita de que nosotros, como ovejas, apoyemos nuestros pastores. Y necesitamos aún más pastores para que todas estas ovejas que todavía andan descarriadas puedan encontrar su redil. Pero aún los mismos pastores también nos convertimos en ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos a nuestro buen pastor. Y yo quiero que reflexione una vez más en el Salmo 23, cuando nosotros escuchemos esta melodía que habla acerca del Salmo 23. Tú nos has pastoreado, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y con esa confianza, hermanos, en esta noche nosotros podemos decir que Él es nuestro pastor y que gracias a Dios, cada uno de nosotros también en su comodidad, en su área donde Dios le ha puesto, Dios también a usted le ha dado un pastor para que usted pueda buscar ese alimento espiritual. Yo le voy a pedir a todos los que están ahorita en línea y vamos a hacer una oración especial en este momento por sus pastores, Luis y Dora Ruiz. Yo quiero que usted abra su corazón, que usted abra su alma y usted comience a declarar esa palabra que quizás por tanto tiempo usted le ha querido decir a ellos, pero por el motivo que haya sido no lo ha hecho. Y en este momento nos vamos a unir todos en una oración y vamos a decirle al Señor que bendiga, en este caso a sus pastores, que les ayude, que les supla cada una de esas necesidades, que les llene, hermanos, de sabiduría, que les llene de entendimiento, que les llene, hermanos, de gracia de su Espíritu Santo para que cada día ellos puedan, hermanos, servir mejor a su grey. Yo le pido en este momento que abramos, hermanos, nuestros corazones y pidamos al Señor por nuestros pastores. Padre, en esta noche, una vez más, toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti. Te damos gracias en esta noche porque hay un día también que es especial en el cual nosotros, Señor, podemos honrar a nuestros pastores,
Podemos honrar, Señor, a aquellas personas que tú has puesto como guías espirituales, que nos llevan, Señor, a esos pastos, a esas bendiciones, Señor, que muchas veces son cosas que nosotros no podemos alcanzar sin la ayuda de ellos. En este momento, Padre, no solamente al pastor y a la pastora, pero a toda su familia, Señor. En este momento la bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Que tú traigas, Señor, una fresca unción en tus pastores, Señor, y puedan ellos, Señor, traerla a su pueblo como ese renuevo, Señor, como esa lluvia temprana y como esa lluvia tardía, Señor, en el cual tu pueblo, Señor, cada día que les escuche, cada día, Señor, que ellos puedan, Señor, escuchar de estas palabras, de esta enseñanza, de esta prédica, ellos puedan empaparse, Señor, de ti y puedan crecer, porque ese es el deseo, Señor, de que cada uno de nosotros crezcamos a la estatura de ese varón perfecto como tú. Así que en esta noche, Señor, yo te doy gracias por ellos. También te doy gracias por este rebaño que tú has puesto en sus manos. Yo bendigo en este momento a cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, cada uno de esos miembros de estas familias que se han comprometido, Señor, con este ministerio. Y con gozo, Señor, lo hacen. Con gozo, Padre, ellos participan. Con gozo ellos ayudan. Con gozo, Señor, ellos reciben cada vez que hay un mensaje, que hay un servicio, ellos abren su corazón con gozo. Todo esto y mucho más te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.